hemos hablado del Dios que se revela en las Escrituras como el gran yo soy, ¿sí? Eso significa Yahvé, yo soy. Y este Dios, el gran yo soy, se revela como aquel que provee para nosotros. Allá en el monte Moria proveyó de un sustituto para Isaac. Isaac no tuvo que morir porque un cordero murió en su lugar. Y asimismo, una tarde en Jerusalén proveyó este mismo Dios de un cordero sin mancha y sin pecado, por cuya sangre nosotros somos librados de la condenación, y ese es Jesucristo nuestro Señor. Este gran yo soy es también Yahvé Nisi, el que pelea por nosotros, pelea por su pueblo, nos defiende y también nos ayuda a tener victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre nuestros adversarios. Es un Dios de paz. Así se le reveló allá a Gedeón cuando estaban siendo oprimidos por los madianitas. Este Señor es el Dios que se revela como el Yahvé Shalom, el Dios de paz, el Rey de paz. La semana pasada hablábamos de cómo Dios le promete allá en Éxodo 15 a su pueblo ser su sanador, ser Yahvé Rafa, el sanador. Les promete que si ellos son fieles, aquellas enfermedades que cayeron sobre los egipcios no les van a causar problemas. Así es que es una buena promesa. Solo recordemos que las enfermedades cayeron sobre Egipto por la terquedad de Faraón, si se acuerdan, ¿verdad? Si Faraón hubiese cooperado, si Faraón se hubiese sometido, su pueblo habría sido bien librado. Pero no, la Biblia dice una y otra vez que Faraón endureció su corazón, y lo único que comprobó es que con Dios nadie se puede poner a las patadas. A Dios nadie le ha ganado, y entonces el pueblo de Egipto lo padeció. Pero Israel puede confiar en que Dios será su sanador, y nosotros también. Este Dios nos sana, nos ha sanado de dolencias, pero también nos sana, decíamos, de nuestro pecado, de nuestra mente retorcida y corrompida. El Señor nos sana. Hoy vamos a avanzar hacia un nombre más, un poco extraño, creo que casi no lo hemos estudiado mucho, y este nombre es el nombre Shammah, ¿ok? Shammah, Yahvé Shammah. ¿Qué significa Yahvé Shammah? En una expresión cortita, Yahvé Shammah significa el Dios que está allí, ¿ok? El Dios presente. Algo complejo, porque nosotros creemos en un atributo de Dios que es la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios, ¿verdad? ¿Qué es la omnipresencia de Dios? Pues que Dios está presente en todas partes. Está aquí y está en progreso, está aquí y está en Tikul, está aquí y está, gracias a Dios, con nuestros hermanos en Siria y allá en Turquía que lo han pasado bastante mal. Está aquí y está con nuestros hermanos que por enfermedad o por motivos de fuerza mayor no se pueden congregar. Está aquí y está en los lugares de perdición. Sí. Y oh sorpresa, está aquí y está en el infierno también. Puede sonar extraño, pero si Dios es omnipresente, luego entonces Dios está en los cielos, en su gloria, en su majestad, y también está, en el infierno. De hecho, el infierno es tan terrible y espantoso porque allí está Dios haciendo sufrir a sus enemigos y a sus adversarios. Así es que se empieza como a ser necesario que definamos a qué nos referimos cuando decimos que Dios está aquí. Porque en todo caso, pues Dios está en todas partes. Curioso que esta es una incluso de las excusas que muchos ponen para no cumplir con el mandato de congregarnos. ¿Has escuchado gente que dice eso? Pues si Dios está en todas partes, hombre, ¿qué necesidad hay de congregarnos? En un momento hablamos de eso. Espéreme tantito. ¿Dónde está esto en Ezequiel? Bueno, si usted tiene su Biblia, y hoy la vamos a necesitar abierta, en Ezequiel tenemos 48 capítulos. No los podemos leer todos esta noche porque nos llevaría mucho tiempo. No sé si alguien ha leído los 48 capítulos de Ezequiel. No me sorprende si no. Le entiendo si me dice que es un libro complicado. Vaya que lo es. Porque hay que ubicarnos un poquito en el contexto histórico en el cual se desarrolla esto, lo cual trataré de hacer en los próximos minutos de manera bastante general. Pero si usted va al último versículo del último capítulo de Ezequiel, va a ver que allí en un versículo dice esto. Ezequiel 48:35. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová
Sama, sí, los del Reina Valera tradujeron así, Sama, pero es Shama. Todavía lo consulté esta tarde. Un hebreo pronunciaría Shama. Jehová Shama. ¿Qué significa? Dios está allí, en esa ciudad. En un momento hablaremos de eso. Pero hay que pensar un poco más en la presencia de Dios, porque miren, nosotros como presbiterianos creemos que Dios está con nosotros en nuestras circunstancias. Creemos que Dios no nos visita de vez en cuando, pero si usted ha estado cerca de hermanos carismáticos en una iglesia carismática, ¿está de acuerdo en que ellos ven la presencia de Dios más como algo experiencial, ¿no? En algún momento en que se ponen así como intensas las alabanzas, o que hasta se le pone, no sé si a veces has sentido eso, que se le pone chinita la piel de que estamos cantando algo con fervor, y entonces, la presencia de Dios se manifestó, ¿no? Y bueno, a lo que se refiere es a lo mejor a que hubo mucho fervor, cosas así. No queremos ser insensibles a esa realidad. Yo estoy casi seguro que hay momentos en su vida en los cuales usted dijo, de verdad, experimenté a Dios aquí conmigo, cerquita. Y esas son la clase de experiencias que usted puede llamar, pues así, experiencias religiosas, experiencias en las cuales momentos en los cuales experimentó una relación cercana e intensa con Dios. No es que no estaba, ojo, no es que Dios estaba ausente, no es que Dios se había ido, Dios siempre ha estado allí. El problema está en que nosotros a veces, cegados, distraídos, atolondrados, pues no estamos tan conscientes de que ahí está Dios. Y entonces como que abre nuestros ojos espirituales, por así decirlo, y somos pues capaces de ver a Dios, y entonces eso nos lleva desde el gozo y a veces también al quebranto, ¿ok? Entonces no se sienta raro si algunas veces como que medio carismáticamente decimos, sentí la presencia de Dios, qué bonito que sea así. Y sin embargo, aun cuando no la sienten, lo que tenemos que decir muy de acá de este lado, como buenos reformados, aun si no la siente, o sea, aun si no hay un temblor, una piel chinita o algo así de emoción, créalo, Dios está con nosotros. No depende de las emociones para ser real. Pero no estamos hablando en los términos de emoción o de experiencia acerca de la presencia de Dios. Estamos hablando del Dios que se manifiesta. Cuando hablamos de la presencia de Dios, una pregunta importante es, ¿a qué nos referimos? ¿Nos estamos refiriendo a que acaso Dios está involucrado? Porque esa es una forma de ver la presencia de Dios. Un Dios que se involucra. Un Dios que mete las manos, un Dios que actúa en el tiempo, en el espacio, en las vidas, en las personas. Hay que ir a Ezequiel para entender el contexto de todo el libro. Está largo, pero trataremos de hacer un breve resumen. ¿Puede ir a Ezequiel capítulo 1? Ezequiel capítulo 1. Apenas los primeros 3 versículos. Aconteció en el año 30, en el mes 4, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Le digo que no sé cuántas veces han leído Ezequiel, pero estos primeros 3 versículos dicen mucho. Voy a tratar de explicar por qué es tan importante. ¿Cuál será la edad en la cual un varón podrá decir que está en la plenitud de su vida, en la etapa más productiva de su vida? ¿Cuál será esa edad? ¿Qué dices, Nana? ¿Cómo a qué edad? ¿Cómo qué? ¿40 años más o menos? Sí. Algunos cuando llegan a los 40 piensan que ya están de bajada, ¿eh? O sea, ya del 4º piso para adelante ya empezamos en decadencia, ¿no? Pero sí, entre 40 y 50, quizá podríamos decir que a partir de los 30
que entre los 30 y los 50 años es la etapa más productiva de un varón. En esa etapa se encuentra Ezequiel. Cuando dice el versículo 1, aconteció en el año 30, entiéndase, el año 30 de su vida, es su cumpleaños. Ezequiel está diciendo, el día de mi cumpleaños, el día que cumplí 30 años, ¿dónde está Ezequiel? Versículo 1, junto al río Quebar. ¿Dónde queda eso? En Jerusalén. No, no está en Jerusalén. Está con los cautivos. Es que vino Babilonia y agarró a todos los que pudo y se los llevó como prisioneros de guerra. Allá fueron Daniel y sus amigos en algún momento también. Entonces, imagínense, gente expatriada. Escuchamos de eso en las noticias todavía. Ahora que hay problemas allá entre Ucrania y Rusia, sabemos de gente que tuvo que agarrar maletas y salirse de su tierra porque están fuertes los balazos. Así es que, imagínense a Ezequiel diciendo, bonito cumpleaños me tocó, el año 30 en que comienza mi vida productiva y estoy acá con los deportados, aquí junto a un río estamos pues casi como extranjeros refugiados en un campo de concentración. ¿Hay algo más? ¿A qué se podría dedicar Ezequiel? Note lo que dice el versículo 3. Vino palabra de Jehová, ¿a quién? Al sacerdote Ezequiel. Solo porque dice eso el texto sabemos de qué tribu es Ezequiel. ¿De qué tribu es Ezequiel? De la tribu de Leví, porque solo los levitas son sacerdotes. Nada más que tenemos un problema. ¿Dónde trabajan los sacerdotes? Porque un carnicero puede irse de aquí a Estados Unidos y allá planta su carnicería, O un panadero puede irse de aquí a Colombia y en Colombia planta su panadería. Pero en Israel un sacerdote no puede decir, pues allá en otro país también le hacemos a sacerdocio. No puede. ¿Por qué razón? El sacerdote solo puede trabajar en un lugar. ¿Sabe qué lugar? El templo. ¿Y dónde está el templo? En Jerusalén. ¿Y dónde está Ezequiel? Con los deportados. Y ha de ser bien fea la frustración de Ezequiel. Le voy a decir por qué. ¿Sabe a qué edad comienza a ser alguien candidato para que le toque el oficio sacerdotal? ¿Sabe a qué edad? A los 30. Cualquier miembro de la tribu de Leví espera con ansias cumplir los 30 años, porque al cumplir los 30 años, pues entras como a la bolsa de trabajo de los levitas, porque te puede caer el turno para entrar a servir en el templo, cosa que es un gran privilegio. Y usted puede imaginarse, Ezequiel acaba de cumplir 30 años, iba a ser a lo mejor un sacerdote en el templo, pero no está en el templo, está en una tierra deportado como extranjero. Bonito cumpleaños que le ha tocado. Y allí con ese panorama así sombrío de derrota, de frustración, note cómo todo cambia con una palabra en el versículo 3. Casi la última frase. Vino, ¿nota eso? Vino allí. Esa palabra es importante. Allí. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Es decir, Ezequiel con toda su frustración y su, pues ya fui, ¿no? Nunca en mi vida voy a ser sacerdote porque ya estoy cumpliendo 30 años y Jerusalén está lejos. No, allí lo fue a encontrar Dios. Y no va a ser sacerdote. Ezequiel no va a ser sacerdote. Perdón, que a lo mejor dice, pues la historia no está muy bonita. No, va a ser algo más que un sacerdote. ¿Sabe qué va a ser? Profeta. Y en el nivel de autoridad, aclaremos, un profeta tiene más autoridad que un sacerdote. Porque un sacerdote, pues le tocaba el turno. En cambio, el profeta es llamado por Dios. Note la palabra del versículo 3. Versículo 3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Siempre que usted vea en la Biblia, vino palabra de Jehová a fulano, entiéndase, Dios lo está constituyendo
profeta. ¿Ok? Y por eso tenemos a Ezequiel como un profeta. Entonces, primera pregunta, ¿está involucrado Dios? Oh, sí. Aún en aquellos momentos en los cuales parece que se nos vino abajo el plan, aún en aquellos momentos en que parece que se nos frustra nuestra vida, tranquilo, Dios está involucrado. Ezequiel lo va a saber. No está cumpliendo sus 30 años como él lo habría esperado, pero Dios tiene todo bajo control. Tuvo todo bajo control del año 2020 al 2022, donde parecía que todo se nos venía abajo, cuando se nos han venido nuestros planes a la borda, cuando han tenido que cambiar nuestras agendas, todo está bajo control. ¿Qué creemos entonces cuando decimos Yahvé Shammah? Creemos eso, Dios está involucrado. No solo está presente ahí, estático, no, Él obra aún en lo que a nosotros nos parece complicado, caótico, fuera de control. Pero algo más hay que decir. Si hablamos de la presencia de Dios, también hay que preguntarnos, ok, Dios está presente y Dios está involucrado, pero la pregunta es, ¿Él está contento? Porque no sé cuál sea su experiencia, pero a veces estamos presentes en lugares donde no estamos contentos. ¿Le ha pasado eso? ¿Ha estado usted presente en un lugar donde no está contento? Y entonces estamos presentes, pero nuestra presencia allí no es algo que disfrutemos, sino algo que incluso lamentamos. No sé qué haya sido, una fiesta a la cual no quería ir, pero tuvo que ir por compromiso, una consulta a la cual no quería ir, pero ahí está esperando en el sistema de salud de Dinamarca que nos prometieron, ¿no? Y ahí tenemos que esperar. Y estamos, ¿no? ¿Quién me manda a venir? No me gusta estar aquí porque no estamos contentos con nuestra presencia. Y eso es algo que tendríamos que considerar cuando hablamos de la presencia de Dios. Es más, en este culto, hermanos, creemos que Dios está presente en esta reunión. Pero pregunta muy importante que nos tendríamos que hacer es, ¿está Dios contento entre nosotros? ¿Se complace Dios en nuestra reunión? Porque incluso a veces incluso lo pensamos de otra manera, pensamos en nuestra experiencia. Hay gente que así piensa del culto, ¿no? Como que no me gustó el culto, ¿no? Pues como que eso no importa mucho, ¿sabe? Lo que importa es qué le causa a Dios. ¿Dios está contento o no? Ya si usted está contento o no, pues es una bendición. Pero Dios estará contento o no donde Él está presente. Creemos que Él está presente. Mire, no sé si cerraron, pero antes de la pandemia toda la franja del periférico de este lado está llena de tugurios y prostíbulos y todo eso. Pregunta, ¿Dios está allí? Oh, sí. Si Él está en todas partes, Él está allí. Aunque dudo que esté contento, ¿no? Dudo que esté contento. Nuestro centro de la ciudad, bueno, casi toda la ciudad está llena de cantinas también. ¿Está Dios en esas cantinas? Sí, por supuesto. Pero Él no está contento. Ahora, deje usted que los pobres esclavos del vicio no tienen contento a Dios. Pregunta, donde se supone que Dios debiera estar contento, donde se invoca su nombre, ¿estará contento allí? Porque cuando Dios llama a Ezequiel para ser profeta, Dios lo llama para que le diga a su pueblo, no estoy contento con ustedes. Ese es un trabajo difícil del profeta. Le está diciendo Dios, ve y dile a aquellos que no estoy contento con ellos. Estoy presente, pero contento no estoy. Ezequiel 2, del 3 al 5, es apenas una probadita. Usted tendrá que leer todo el libro para ver cómo una y otra vez Dios expresa su descontento. Ezequiel 2, del 3 en adelante, me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, un corazón de piedra. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen
Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Entonces, ¿Dios está presente en su pueblo? Sí. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y está contento? Porque en el momento en que llama a Ezequiel, Dios les dice, no estoy contento. Bola de rebeldes, tercos, necios. Es más, le dice, a lo mejor te escuchan, O sea, si te escuchan, ya date por afortunado, no te van a escuchar. Tiene usted que leer todo Ezequiel para ver cómo las palabras de Ezequiel, hermanos, fueron palabras duras para Israel. Palabras de reprensión, palabras de regaño. ¿Por qué razón? Porque Dios no está contento. Dios no está contento con un pueblo que, bueno, ya sabe, ¿no? De labios le habla, de labios le dice Señor, Señor, pero en realidad no le estaban honrando. De hecho, es la pregunta que tenemos que hacernos también. ¿Acaso este Dios es admirado? Porque, hermanos, Dios está presente en toda la tierra. No hay un solo centímetro de esta tierra sobre el cual la presencia de Dios no se manifieste. Pero usted no ve que en todos los rincones de la tierra se alaba al Señor verdadero. Usted no ve que en todos los rincones de este planeta se admira a este Dios. Este Dios es ignorado, este Dios es blasfemado, este Dios es profanado en la tierra. Y entonces de nada sirve que hablemos de un Dios presente. Sí, bueno, está presente, pero la pregunta es, ¿recibe acaso la admiración que Él merece recibir? Ezequiel capítulo 8 tiene una visión interesante, el profeta Ezequiel, bastante espantosa, ¿sabe? Ezequiel 8. En el 6º año, en el 6º mes, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová, el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba, bronce refulgente. Y se puede ver toda una descripción allí de la gloria de Dios, de la majestad de Dios. Pero ¿qué dice Dios acá? Versículo 6. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Lo que se dice en el ve por tus propios ojos, Ezequiel. Me llevó, versículo 7, a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y se asoma Ezequiel, ¿no? Me dice, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues, y miré, y he allí toda forma, ¿de qué? De reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hananías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en la mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque ellos dicen, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Es una visión, o sea, no sé si lo captamos, pero es como Dios diciendo, mira lo que mis sacerdotes hacen. No me están dando adoración, sus casas están llenas de ídolos, de reptiles, tienen sus incensarios, pero están elevando un culto a los dioses falsos. ¿Y dónde pasa esto? Si usted se da cuenta, esto pasó en el templo. O sea, es algo extraño, porque tú dices, el templo es el lugar más sagrado para el pueblo de Israel. Y Dios le está diciendo a Ezequiel, mira, de mí no se pueden esconder. Yo sé lo que hacen. No me honran a mí. Entonces, la pregunta es no solo si Dios está presente. Dios está presente en todas partes, hermanos. La pregunta es si Dios es admirado. Si Dios es reconocido y admirado. Y lo que vemos es que en Israel no pasaba así.
Esto es complicado para la época en que vivimos, hermanos, en verdad. Vivimos en épocas en que lo que llamamos culto, reunión de adoración, se ha vuelto una experiencia de consumo. Mucha gente piensa así. Piensa en el culto o en la reunión de adoración como algo que se hace para hacer sentir bien al espectador. De hecho, muchos se acercan así, con actitud de espectador, a ver qué hay en el culto, a ver qué recibimos. Y entonces muchas personas han perdido, y hablo de gente que se llama cristiana, ¿ok? Gente que dice que es cristiana, pero en realidad no está admirando a Cristo, no está siendo cautivado por Cristo y en verdad amándole con todo su corazón. Está buscando una experiencia de consumo. Tan pronto surja una mejor, algo más entretenido, más reflectores, más show, allí van a estar esperando a la entrada para ser aceptados. Eso es peligroso, porque eso ha pasado a lo largo de la historia. Dios no es honrado, Dios es puesto a un lado y la gente busca otras cosas. En Israel era la idolatría. En nuestros tiempos sigue siendo idolatría, pero los ídolos de la cultura han cambiado sus disfraces, ¿ok? Pero ahí está Dios. La pregunta ¿es admirado? ¿Es admirado Dios? Israel como que no le cae el 20, ¿no? Como que no le cae el 20 a Israel. Y entonces Israel piensa que a lo mejor Dios está recluido. Y esa es una pregunta importante que tenemos que hacernos. ¿Acaso Dios está recluido? ¿A qué me refiero con que si Dios está recluido? ¿Será que Dios solo está en el templo? ¿Y fuera del templo no está presente Dios? Porque tendrá usted que ver a un compañero de Ezequiel, si puede, en su casa. Ahí lo busca, Jeremías. Jeremías llegó un día a la puerta del templo y les dijo, ¿saben qué? Dejen de engañarse. No importa que digan casa de Dios, casa de Dios, casa de Dios. Dios no está con ustedes. ¿Por qué cree? Porque los judíos habían hecho del templo un fetiche, un amuleto. Me parece que algo así como lo que hacen los católicos romanos. ¿Ha visto lo que hacen los católicos romanos cuando pasan por una capilla o por una parroquia? ¿Qué hacen? Van diciendo una sarta de groserías, inventando mamás, pero en el momento en que pasan enfrente, ¡ay, calladitos! Y tú dices, ¿a quién me engañas, no? Ahora, así como somos estrictos para ver a los católicos romanos, también tenemos que ser estrictos para vernos a nosotros. Hermanos, la presencia de Dios no está recluida en este lugar. Se equivoca quien piense que este lugar es el lugar donde la presencia de Dios está recluida. Es importante congregarnos, por supuesto. Y otra vez, fíjese, ahí es donde hay que cuidarnos, porque le digo, hay gente que cuando dice, pero Dios está en todas partes, dice, ¿ves? Pues por eso no importa si me congrego o no. O sea, están volteando las cosas, ¿no? Claro que Dios está en todas partes, pero Él ordenó que su pueblo se congregue para alabarle. Y sin embargo, hay también que aclarar que los que hoy nos hemos congregado, los que hoy nos hemos dado cita en este lugar para honrar a nuestro Dios, aún mañana o al rato estemos en una oficina, en un despacho, en un negocio, ahí tenemos que ser agradables a nuestro Dios, porque Dios no está recluido. Dios no se queda aquí diciendo, bueno, gracias por visitarme, ahí les espero el próximo domingo, nos vemos. No, Dios no se queda aquí. Dios está presente en todas partes y la pregunta es si este Dios está contento con nuestra forma de vivir, si este Dios le vemos involucrado aún en nuestras pruebas y luchas y si este Dios es admirado con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Así es que líbrenos Dios de pensar que Él está recluido. Ezequiel capítulo 11, versículos del 22 al 23, es un pasaje preocupante. Versículo 22. Después de que ven las abominaciones, ¿no? Dice, alzaron los querubines sus alas
Y las ruedas, porque Dios es visto así como en un carruaje real, las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba con ellos. Oh, miren lo que pasa ahora. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Qué ha pasado? La gloria de Dios abandonó el templo, hermanos. Ezequiel tuvo una visión de Dios en un carruaje y de pronto ve cómo esta gloria de Dios se eleva y se va. El templo ya no importa más. ¿Qué sentido tiene un templo donde no está la presencia de Dios? No tiene ningún sentido, solo son piedras. Pregunta: ¿los abandonó? ¿Acaso la gloria de Dios abandonó a su pueblo? Bueno, dejó de manifestarse en el templo. Pero volvamos a donde comenzamos, Ezequiel 1. ¿Dónde vino la mano de Dios sobre Ezequiel? En Babilonia. Allá, junto al río, allá fue a encontrarle la gloria de Dios. ¿Nota lo que está haciendo Dios en el libro de Ezequiel? Lo que está diciendo es: te equivocas. Si piensas que la religión es algo que vive solo en un templo ciertos días, no es así. Este Dios no está limitado a un lugar. Este Dios quiere involucrarse en verdad en tu vida. Y la gloria de Dios fue a encontrar a Ezequiel allá con los deportados en Babilonia. Esas son buenas noticias, ¿sabe? Porque de veras usted tiene que leer todo el libro. Léanlo, por favor, porque le asombraría lo duras que son las palabras de Dios. Dios, aquí en Ezequiel, va a llamar a su pueblo ramera, los va a llamar necios, los va a llamar idólatras, los va a llamar tontos, los va a llamar animales. Así de bonito habla Dios a veces, ¿no? Bola de pecadores, estoy harto de ustedes. Y aún así uno dice: ay, ¿por qué nos trata tan mal Dios? No, es que Dios tiene que hablarnos así de vez en cuando para zarandear nuestra necedad y hacer que nos taladre su verdad, para que entendamos que sin Él no somos nada. Pero no deja a Israel, que es lo que estamos viendo en el primer versículo de Ezequiel. La gloria de Dios fue a acompañarlos allá, a Babilonia. Algo así está aprendiendo ese Axelito que está allá. No sé por qué al más chiquito siempre lo consentimos más. ¿Por qué será eso? Al más chiquito como que uno lo consiente más. A esa Gretelita le tocaban más seguido las nalgadas, al Axelito no tanto. Pero antier le tocó una bien buena, Le tocó una buena reprimenda. Y tuve que usar palabras fuertes, porque sí entiende el chaparrito, ¿no? Entonces tuve que decirle: eres un terco, eres un necio. Se puso en el plan eso de que consigue lo que quiere con gritos, ¿no? Entonces imagínense al chamaco gritando: no le voy a fallar, no sé qué. Entonces, parte del plan de papá es: te voy a demostrar que no me vas a ganar, ¿ok? Y tuve que ponerme duro. Y tuve que ponerme estricto. Y sí, tuve que pegarle. Con todo, parte del castigo fue: no vas a entrar al cuarto. Al señor Axel le encanta entrar al cuarto porque prende su clima y se siente bien bonito. Y el castigo fue: no vas a ir al cuarto hasta que no le bajes a tu berrinche. Eso. Pero lo acompañé cuando estaba fuera del cuarto. Me tuve que esperar ahí hasta que se le pase el berrinche. Entonces sí, dame la manita, vamos al cuarto. Es decir, lo que yo necesito que entiendas: cuando te estoy reprendiendo, no estoy en contra tuya, chaparro. No te odio, no te quiero destruir. Quiero que entiendas que es mi deber como padre ayudar a que tu corazón no sea tan rebelde. Claro, mis métodos son muy defectuosos todavía. Los de Dios son perfectos, ¿ok? Dios es perfecto en su forma de disciplinarnos, de doblegarnos. Y eso está pasando aquí en Ezequiel. Bola de tercos, bola de necios, bola de idólatras. Les voy a enseñar cómo se me debe de tratar como pastor, como rey, como
su dueño. Y entonces nos va a hacer padecer. La experiencia del exilio fue una experiencia dolorosa, pero no nos abandonó. Hasta allá fue la presencia de Dios con ellos y les acompañó, porque nosotros necesitamos esa presencia de Dios. Y mire qué bonito, aquí en Ezequiel, donde le digo que hay palabras tan duras, hay también palabras que nos animan a entender que nosotros lo necesitamos en nuestro ser, en nuestra vida. Y esta es la promesa tan bonita, Ezequiel 11, 19 al 20. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas. ¿Se da cuenta dónde está la presencia de Dios? Aquí, en nuestro ser. Él no está presente precisamente en un templo hecho de ladrillo, de piedra. Él quiere obrar en nosotros, su presencia se manifiesta en nosotros, quitando este necio corazón y dándonos un corazón nuevo. Todos los capítulos 36 y 37 hablan bien bonito de eso. Si usted lee Ezequiel 36, repite la misma idea, Dios obrando en nosotros. Es más, Dios haciendo que una bola de huesos secos se levante con vida. Eso es lo que queremos que haga. Que venga sobre nosotros como si fuésemos huesos secos y que su presencia nos traiga vida. Lo necesitamos en el mundo también. Este mundo necesita a Dios. Tan lleno de mentira, de caos, de perdición. Y esto promete Dios en Ezequiel 38, 23. Seré engrandecido y santificado. Seré conocido ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová. ¿Lo cumplió? Pues aquí estamos en la nación mexicana, honrando al mismo Dios de Ezequiel. Él cumplió su palabra. ¿Y a dónde nos manda Jesús, por cierto? A predicar la palabra de su reino a todas las naciones. Oh, cuánto quisiéramos, hermanos, que las naciones que no han sido alcanzadas se rindan a Cristo. Que esta nación, México, se rinda a Cristo, porque es una promesa ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que Él es el gran yo soy, es el Dios que está allí presente. Y lo vamos a adorar, hermanos, en un nuevo Edén. Tiene que usted leer esta parte, capítulos 48, 47 y 48. Describe una ciudad sobre un monte, y de en medio de esta ciudad surge un río que trae vida. Lo que está describiendo Ezequiel es el Edén recuperado. ¿Se acuerda que era el Edén? El lugar donde el hombre gozaba la comunión y la presencia con Dios. Pues eso es lo que tendremos gracias a Jesucristo. Ezequiel 42 dice, en visiones, Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte del sur. El hermano Juan vio algo semejante en Apocalipsis. Me llevó el Señor a un monte muy alto y vi la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, dispuesta como una novia para su marido. ¿Y qué hay en esta ciudad, hermanos? Bueno, Apocalipsis nos dice lo que no hay. No hay muerte, no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor. La presencia de Dios está allí. No hay templo, porque la gloria de Dios lo llena todo. Así es que Ezequiel nos da un breve curso acerca de lo que es la presencia de Dios. La pregunta que tenemos que hacernos es, al estar Dios presente, ¿está acaso contento? Quisiéramos que así sea, por eso queremos ser santificados y que su nombre sea santificado en nosotros. Es admirado este Dios, quisiéramos que así sea. Quisiéramos que Dios en verdad reciba la adoración que se merece de nosotros, en espíritu y en verdad. Que al terminar esta reunión y al terminar este día de reposo cristiano, no pensemos que Dios se queda recluido aquí y que cada quien puede andar haciendo lo que se le antoje entre semana. No, que la presencia de Dios nos acompañe, que obre en nosotros, que obre en el mundo y que nos prepare para el día
en que podremos gozar esa presencia ya libres de todo afán, de toda ansiedad, en el reposo eterno. Lo mismo de lo que habla Hebreos, ¿no? El reposo eterno que nos promete nuestro Dios. Eso significa entonces que Dios está presente. Y así es como cierra Ezequiel 48:35. Esa ciudad santa donde Dios habita con su pueblo, donde hay vida, donde el Edén es restaurado, dice, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shammah. Esperamos esa ciudad, quisiéramos entrar a esa ciudad, la nueva Jerusalén, la presencia de Dios. Para ello necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, transformándonos, dirigiéndonos, obrando, todo lo que tiene que ser cambiado para hacerle agradables a Él. Vamos a casa entonces, hermanos, vamos a estar de pie y que la presencia de Dios nos acompañe y nos dirija. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias porque tú estás presente aún en los momentos en que parece que nuestra vida es un caos, aún cuando las situaciones no son las que nosotros esperamos. Gracias, Padre nuestro, porque tú estás siempre presente. Perdónanos por las veces en que tu presencia no es apreciada, no es valorada, o que incluso ofendemos tu presencia ocupándonos de lo vano o siendo desobedientes, Padre. La verdad es que te necesitamos. Sin ti podríamos tener el templo más hermoso de esta tierra y sin tu presencia no es más que una posilga, Padre. Y sin ti nuestra vida misma es una miseria. No importa cuánto pudiésemos tener en esta tierra, si tu presencia no está con nosotros, Padre, nada tiene sentido. Guárdanos entonces, Señor, de hacer de lo temporal nuestro refugio. Guárdanos, Señor, de hacer de lo vano nuestra morada. Que tu gloria y tu presencia sea lo que más anhelemos, Padre. Que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida esta semana, en todo lo que hacemos, en todo cuanto enfrentamos. Y aun si son las más difíciles adversidades las que lleguen a nuestra vida, que el hecho de tenerte con nosotros haga toda la diferencia, Padre, que tengamos paz, que tengamos esperanza y gozo. Gracias, Padre, porque tú nunca has abandonado a tu pueblo y porque tu pueblo siempre puede ampararse a la sombra de tu cuidado, Padre. Acompáñanos y dirígenos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. For me.